Para hacer democracia, se requiere estar bien informados. La Urna, programa del Instituto Electoral de Coahuila. Los temas democrático-electorales al alcance de la ciudadanía. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa de La Urna, producción del Instituto Electoral de Coahuila. Como siempre, nos da mucho gusto que esté con nosotros y en esta ocasión el consejero electoral Alejandro González Estrada nos tiene una interesante charla. Vamos con usted, consejero. Protagonistas de la vida democrática de Coahuila y de México en comunicación directa con usted. La entrevista. ¿Qué tal? Bienvenidos otra vez a su programa La Urna. En esta ocasión tenemos una emisión especial, producto de lo que actualmente está en boga en materia electoral, como es la discusión que acaba de tener la Corte en materia de lo que se conoce como la Ley Bonilla. Para eso tenemos un par de invitados de lujo, dos personas especialistas en materia electoral que han trabajado en el Tribunal Electoral, en la Sala Superior, que conocen el tema, que actualmente ambos se desempeñan como consultores en materia electoral especializada en diferentes despachos. Está con nosotros Berenice García Guante y Iván Castillo Estrada. ¿Qué tal, Bere? Buenos días, tardes. Hola, consejero. Buenas tardes. Hola, Iván. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Muy bien, estimado consejero Alejandro. Muchas gracias por la invitación. Saludos a todas y a todos. Para arrancar, vamos a iniciar con una breve explicación que supongo que nuestros invitados la harán de manera más profunda, pero para que centremos un poco el tema, decir que esto que se conoce como la Ley Bonilla surge de la elección de gobernador del estado de Baja California, en donde se había pensado por un ajuste constitucional que todos los estados tienen que hacer al hacer coincidir una elección con las elecciones federales. Se estableció que por única ocasión la elección de gobernador, el candidato electo iba a tener una duración en su cargo de solo 2 años. Una vez que se realizó la elección, por diferentes circunstancias, se decidió ampliar el plazo a 5, lo cual llegó a determinar la Corte que es inconstitucional, pues una vez que alguien es electo no puede modificarse el plazo para el cual fue electo. Y de aquí se derivan una serie de discusiones y de consideraciones que vamos a tratar de platicar a lo largo del programa. Para esto, iniciaría cediéndole el uso de la voz a Bere para que nos haga un comentario breve de este tema. Adelante, Bere. Muchas gracias, consejero. Pues aquí, antes de entrar a lo que resolvió la Suprema Corte, me gustaría resaltar algunas circunstancias que se fueron dando desde el proceso electoral en el cual se eligió al actual gobernador en Baja California, para que nosotros podamos ver toda la serie de actos que intentaron hacerse de forma previa para modificar la duración del encargo de este servidor público. Y una de ellas es que durante el proceso electoral se impugnó la convocatoria para elegir al gobernador, concretamente por el plazo de 2 años, y se pretendía que fuera por 5. En este caso, el Tribunal Electoral de Baja California lo que resolvió fue hacer un análisis o una interpretación de este decreto 112 y del octavo transitorio en relación con la propia convocatoria, y señaló que debería de entenderse que era por 5 años la duración del encargo. Esto se impugna ante el Tribunal Electoral, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de un juicio de revisión constitucional electoral, revoca esa sentencia, no por analizar si era constitucional o no hacer esta interpretación, sino lo que hace es por un tema más de carácter procesal, porque la impugnación local era de carácter extemporánea. Digamos que ese fue el primer intento. El segundo intento, cuando el gobernador Jaime Bonilla, entonces candidato, se registra ante la autoridad local, impugna su registro porque en el acuerdo también se establece que va para 2 años. Se vuelve a impugnar y el tribunal local, incluso en otra impugnación, hace ya el análisis de constitucionalidad del decreto 112, incluso hace un análisis de su proceso legislativo, y en el fondo determina de que se debería de inaplicar, que era inconstitucional, y no solamente ampliar el plazo a 5 años, sino a 6 años, porque era un periodo idóneo para que un servidor público pudiera cumplir con todos los elementos y todas sus, digamos, actividades como gobernador y todo lo que tenía planeado durante un periodo de 6 años. Entonces aquí vemos 2 intentos que se dan para modificar el plazo, lo cual también fue revocado por el tribunal sin analizar nuevamente la constitucionalidad, sino que revocó igualmente por un tema procesal
procesal señalando que lo que se debió impugnar era la convocatoria y no la etapa de registro. Entonces, sí me gustaría detectar estos dos elementos importantes, tanto a nivel local como a nivel federal, respecto de la justicia electoral. Antes de pasar con Iván, me gustaría que nos comentaras un poco. Entonces tú ves que había digamos, esos intentos eran mecanismos jurídicos o intentos jurídicos por alargar el periodo previo a esto que resolvió la Corte. Digamos, ese precedente es el que es importante que tú nos quieres mencionar y que me gustaría que nos dijeras, digamos, desde ahí se buscaba ya alargar el periodo, pero ya teníamos muestras de autoridad diciéndonos que no era posible. No sé si quieras comentarnos algo de esto. Sí, exactamente. Primero, digamos que se da durante el proceso electoral, es decir, antes de que Jaime Bonilla fuera electo, antes de que fuera la jornada electoral, se trató de ya modificar el plazo. Y a pesar de que la justicia electoral local determinó que sí era válido extenderla, el Tribunal Federal lo que hace es revoca. Es importante lo que está diciendo Beren, cómo la justicia local, el Tribunal Electoral local, en efecto, en una sentencia que se dio en el proceso, estableció la variación del plazo a los 5 años que está comentando Berenice, que es parte del alegato que está de repente fuera del debate, el alegato que hizo el gobernador Bonilla y su equipo jurídico para decir por qué sí debía de estar en el cargo, porque el Tribunal Electoral, la Sala Superior del Tribunal Electoral, revocó esta determinación del Tribunal Electoral local ya muy cerca de la jornada electoral. Entonces, era parte del agravio también que la certeza, cuando él se participa, estaba vigente, digamos, esta sentencia del tribunal local que le permitía ser 5 años gobernador. Entonces, es importante destacar esto por la actuación que decía Berenice del tribunal local y de la sala superior y por los tiempos. Porque me parece que esta sentencia Bonilla, de la ley Bonilla, va a dejar para muchos años la discusión y muchos elementos que discutir sobre cómo está construido nuestro sistema electoral. Ahorita lo que destacó Berenice, para los que no están muy familiarizados con el tema, o incluso los que sí, vemos cómo en esta cadena impugnativa intervinieron muchos elementos críticos del derecho electoral. Por ejemplo, la intervención de la Sala Superior del Tribunal Electoral y su jurisdicción, en qué aspectos puede pronunciarse, y la jurisdicción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los alcances de una consulta popular que parece que fue al margen de la legalidad, que fue un acto político, se establece más que un acto jurídico, un acto para dar legitimación política, la actuación del Instituto Electoral Local, la actuación del Tribunal Electoral. Total, que se hizo un gran caldo de cultivo para lograr que la sesión de la Suprema Corte de Justicia reciente, donde resolvió este asunto, tuviera un rating impresionante. Fue una de las sesiones más comentadas, más vistas de la Suprema Corte, por lo menos en materia electoral, de los últimos años. Todo el mundo estábamos pendientes y parece que era una sentencia anunciada. Daba la impresión que todos sabíamos que se cometió un gran fraude a la ley. La duda realmente era si la Suprema Corte lo declararía por unanimidad o no habría unanimidad en el tema. Entonces, me parece que esto generó esta sentencia, fue generando todas estas expectativas, porque por un lado teníamos una impugnación donde era por 5 años, se revocaba por 2 años, otra por 6 años, se revocaba y quedaba por 2 años, consulta popular inválida, reforma al transitorio octavo, en fin, era un constante sube y baja en el tema de la temporalidad de la elección. Y al final el tema de fondo, que es creo que muy rico, la sentencia de la Suprema Corte tiene muchos temas ya en cuestiones propiamente electorales e interpretativas, tanto de los procesos electorales como de los derechos político-electorales en juego, los temas de retroactividad, que creo que eso lo comentaremos un poquito más adelante. Sí, en ese apartado me gustaría que iniciáramos con esos temas de derechos político-electorales. ¿Hasta dónde esta sentencia defendió la discusión que se hizo acerca de si el elector cuando va y vota, su decisión debe ser respetada y estaba siendo vulnerada cuando se estaba ampliando el periodo de manera indebida? Esa primera arista es la que me gustaría que discutieran un poquito o que nos comentaran qué piensan al respecto. ¿Hasta dónde el derecho del ciudadano a estar informado cuánto dura en su cargo quien va a ser electo estaba siendo vulnerado y qué elementos tiene un ciudadano? Porque hay que recordar que si el ciudadano, digamos, no hubiera contado con estas acciones que interpusieron algunos partidos políticos, tal vez el ciudadano no hubiera tenido manera de defenderse para una ampliación de un cargo. Desde la perspectiva de los ciudadanos, ¿ustedes qué opinan?
En efecto, este es un gran punto, consejero, porque en materia electoral sí no tendrían los ciudadanos una vía, porque no estarían legitimados en principio para impugnar, digamos, esta ampliación del plazo, porque se está impugnando un decreto que además en materia electoral no se puede hacer una impugnación en una ley en abstracto, sino tendría que ser un acto concreto de aplicación. Incluso aquí me gustaría destacar alguna cuestión, que el acto de aplicación, el acto concreto de aplicación de este decreto 351, que es el que declara inconstitucional la Suprema Corte en las acciones de inconstitucionalidad, es impugnado ante el Tribunal Electoral y actualmente están en sustanciación varios medios donde acuden, entre otras personas, partidos políticos y ciudadanos que están impugnando precisamente la toma de protesta por 5 años y no por 2 años. Vamos a ver qué resuelve el Tribunal Electoral, pero en mi experiencia podría decirles que los ciudadanos no tendrían legitimación, ¿no? No se ha reconocido un interés legítimo como podría ser, no sé si el tribunal va a cambiar de criterio, pero en dado caso incluso de estos asuntos, en diciembre el Tribunal Electoral me emitió un acuerdo de sala donde declaró la suspensión de la resolución de estos medios de impugnación hasta en tanto la Suprema Corte no resolviera. Y ahorita que ya resolvió la Corte, yo creo que estaría la Sala Superior por resolver estos medios y ahí podremos saber. Pero sí, en efecto, obviamente en acciones de inconstitucionalidad los ciudadanos no están legitimados para presentarla, y sí es a través de estos partidos políticos que se da esta oportunidad de que se analice la constitucionalidad de este decreto. Antes de darte la palabra, Iván, me gustaría que mencionaras en tu red, en lo que nos vas a comentar, este tema de la toma de posesión, que también se trató como de utilizar como un elemento ya inamovible. Si se tomaba posesión por 5 años, ya no iba a poder nadie cambiar eso. Entonces, me gustaría que nos comentaras también respecto de esto. Bueno, en principio, lo que comentas sobre el voto, no solo por la persona, sino también por la duración del cargo. Es importantísimo eso porque gran parte de los argumentos técnicos giraron en torno a la certeza. Como sabemos, la certeza es uno de los valores esenciales de los procesos electorales. Tan es así que tenemos una regla clara, específica en el artículo 105, fracción segunda de la Constitución, que establece que las leyes electorales deberán quedar firmes por lo menos 90 días antes del proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber reformas esenciales. Esto es precisamente para ver la certeza. ¿Qué es una reforma esencial en materia electoral? Esto ahí se ha discutido qué cosas son aspectos formales y qué cosas son aspectos esenciales. Lo trascendente para la pregunta que haces, consejero, es que la Suprema Corte ha determinado que la temporalidad del cargo es un elemento esencial del proceso electoral. Que cuando una persona vota, no solo vota por la persona, sino también por cuánto tiempo va a gobernar. Por lo tanto, esta es una norma que no puede modificarse. Lo que intentaron hacer aquí, en Baja California, fue, después de concluido el proceso electoral, formalmente modificaron esta temporalidad. Ahí fue cuando la Suprema Corte, de manera categórica, muchos ministros, las ministras señalaron que esto constituyó un gran fraude a la ley. Hacer una aparente reforma que afecte un proceso electoral anterior en violación al principio de retroactividad, siguiendo la teoría de los componentes de la norma y afectando el principio de certeza, porque se considera en efecto que es esencial en un proceso electoral y es fundamental saber por cuánto tiempo es la duración del encargo. Por eso les comentaba también en mi primera intervención, hay que llevar a cabo un análisis, también una revisión posterior de cómo es posible o cuánto tiempo estuvo vigente la sentencia del tribunal local que permitió esa ampliación del cargo de 5 años, porque eso también contribuyó a la falta de certeza en la elección de Baja California, porque durante un tiempo del proceso electoral, durante las campañas electorales, se podía pensar que la campaña estaba dirigida para un proceso electoral y una duración de un cargo de gubernatura de 5 años, pero podía también interpretarse que era por 2 años, o todavía no sabíamos, porque precisamente la Sala Superior no había resuelto. Entonces, aquí te pediría que hiciéramos una pausa, Iván, para poder enviar a corte comercial y ahorita que regresamos contigo para que continúes y nos permitas hacer la pausa que tenemos programada. Si me permiten un segundo, vamos a pausa y regresamos con los invitados para seguir platicando de este tema.
¿Qué tal? Regresamos a esta charla que tenemos con nuestros amigos invitados para respecto a la ley Bonilla, estos temas que estamos discutiendo. Y quisiera que terminaras la idea que nos estabas planteando, Iván, respecto del tema, por favor. En relación con la temporalidad, lo concluiría diciendo que sí es un elemento esencial del derecho político electoral a votar, tener certeza de la fecha por la cual estás votando. Con eso concluiría y me dirigiría a la otra pregunta que me hiciste, un tema que también fue interesante y que fue algo que generó duda. En relación con el tema que me planteaste, consejero, sobre la discusión que giró en torno a la toma de protesta del gobernador Bonilla y sobre si esa toma de protesta generaba la imposibilidad de modificar los actos, es un tema interesante. Se ha intentado discutir si ese acto, con materia electoral, normalmente tenemos claridad de que las tomas de protesta generan irreparabilidad de los actos. En este caso no era así, porque como el periodo todavía estaba en 2 o 5 años, se podía modificar todo. Era una situación fáctica que no era irreparable en ese momento. Recordemos que esta situación de la toma de protesta no es nueva. En la elección constitucional súper competida, controversial, cuando compitieron Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador, recordarán que se tomó la Cámara de Diputados, la coalición por el bien de todos, para tratar de impedir que Felipe Calderón tomara protesta, porque se entendía o pensaban que la toma de protesta del funcionario era un acto constitutivo del derecho. Eso ya se había ido en aquella época y, como todos recordamos, Calderón tomó entre golpes y gritos, rindió protesta. En este caso, la Suprema Corte considera que la toma de protesta no es el elemento que genera el derecho a ser gobernador. El derecho lo genera la votación popular. La toma de protesta es un acto, digamos, que reviste un carácter más bien de formalidad y sí de derecho constitutivo, pero para el funcionario que está asumiendo el cargo. Es donde protesta y hace que va a cumplir la Constitución. Es un acto para él que se compromete y acepta el cargo para el cual fue electo, y también un acto de difusión a la ciudadanía. Entonces, sí, en efecto, la toma de protesta no es el acto constitutivo del cargo. El acto constitutivo del cargo lo da la voluntad popular. ¿Quién va a gobernar y por cuánto tiempo va a gobernar? Bien, ahora sí me gustaría que entráramos ya a la resolución como tal y nos pudieran comentar algo. No sé si quieras empezar tú, Beri. Claro que sí, consejero. Aquí me gustaría resaltar primero 2 temas fundamentales en los que se sostiene la resolución de la Suprema Corte de Justicia en estas acciones de inconstitucionalidad, que es, por una parte, respetando la prohibición constitucional que nos establece que no se pueden hacer modificaciones esenciales a leyes electorales o vinculadas con la materia electoral dentro de los 90 días previos al inicio del proceso electoral, pues porque en caso de que haya modificaciones, pues se vulnera el principio de certeza. Y fue lo que sucedió aquí con este decreto, por el cual se amplió este plazo, porque se hace pues ya casi concluido el proceso electoral, incluso después de la jornada electoral, lo cual pues obviamente eso de entrada ya lo hace inconstitucional. Por otra parte, la vulneración al principio de certeza y al principio democrático. ¿Por qué? Porque se vulneró el derecho de votar de los ciudadanos, quienes acudieron a las urnas a votar por un candidato para que dure un periodo determinado, en este caso de 2 años, y cambiaron las reglas del juego. Incluso de los que participaron también como candidatos, su derecho a ser votados, porque todos iban bajo unas reglas y estas reglas fueron modificadas al final del proceso electoral, lo cual definitivamente no puede permitirse. Resaltaría yo estos 2 temas en primer momento. Iván. Bueno, en relación con la sentencia hay algunos temas interesantes que tú adelantaste, quizá algunos temas procesales que son interesantes, que dejan precedentes. Por ejemplo, la legitimación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para presentar una acción de inconstitucionalidad, para promover una acción de inconstitucionalidad en temas electorales. En principio parecería que está vedado, que la Comisión Nacional de Derechos Humanos no es un órgano constitucional autónomo legitimado para presentar impugnaciones en materia electoral. No obstante, como lo discutió la Corte, como su planteamiento versaba sobre violación a derechos humanos, no era un tema que podía discutirse a priori. Entonces tenía que esperarse al fondo del asunto para determinar si tenía o no legitimación. Al final, entonces, la Corte considera que sí tiene legitimación porque los aspectos que está planteando la Comisión atañen al fondo del asunto. Entonces, esto creo que es un precedente importante, esta postura de la Suprema Corte,
al establecer que la Comisión Nacional de Derechos Humanos sí puede impugnar este tipo de normas, atendiendo a los planteamientos que está haciendo. Segundo tema que me parece importante es esta consideración de que, a pesar de que había concluido formalmente el proceso electoral, la norma que fue creada fuera del proceso electoral, la impugnación, sí era una norma electoral vinculada con un proceso anterior porque estaba modificando un proceso electoral pasado. Entonces, aunque formalmente había terminado, materialmente era un acto de proceso electoral, con lo cual se convirtió en una norma electoral. Esto es importante porque una de las causas de improcedencia que se hacían valer era que, como ya había tomado protesta, ya había acabado el proceso electoral, los partidos políticos no estaban legitimados para impugnar, porque ellos solo impugnan normas electorales, y esta era una norma legislativa de carácter vinculado con el derecho parlamentario y no con el derecho electoral. Entonces, ese es otro segundo aspecto importante. Bien, producto también de esta sentencia, tenemos nosotros algo que parecería una verdad de perogrullo al decir que pues no debe ni ampliarse ni reducirse, como nos decía Bere hace un rato, el periodo de alguien electo. A este respecto, ¿cuál creen ustedes que sean las implicaciones jurídicas que debe tener esta sentencia para el futuro? Considerando que, si no mal recuerdo, hay un par de estados que todavía deben de ajustar su normatividad para poder ir en una elección federal y local, porque aún no lo hacen. ¿Y cuál creen ustedes que sea el efecto que tendremos en un futuro de esta sentencia con lo que hemos visto hasta el momento? Me gustaría escuchar sus comentarios. Bere, adelante. Sí, pues en este caso, como lo mencionaba hace un rato, pues entonces las legislaturas locales que todavía quieren empatar sus elecciones locales con las federales, pues tendrán que hacer modificaciones a su normativa estatal, obviamente, pues antes de estos 90 días del inicio del proceso electoral respectivo. Entonces, lo que no pueden hacer es hacerlo ya iniciado el proceso y menos aún ya concluido un proceso electoral durante el desempeño del encargo de algún funcionario público, porque un tema muy importante que también señala la sentencia de la Suprema Corte es la vulneración al principio de no reelección, entendido en el sentido de la prohibición de extender el mandato de un cargo de elección popular más allá de el periodo para el que fue electo. Entonces, aquí es bien relevante este tema. Sí podrán hacer las legislaturas locales modificaciones, incluso ampliar o reducir el encargo de sus servidores públicos electos por votación popular, siempre y cuando sea 90 días antes del inicio del proceso electoral respectivo. ¿Por qué? Porque esto abona a la certeza también en el proceso electoral. En efecto, esto es tal como dice Berenice, coincido totalmente. La Constitución General de la República deja en libertad a las legislaturas estatales para establecer los periodos de los gobernadores y de los funcionarios. Lo que fija son límites. Entonces, podrían hacer las adecuaciones pertinentes y correspondientes antes de los procesos electorales. El Tribunal Electoral ha validado, por ejemplo, lo hizo en el proceso federal anterior y lo hizo con la modificación de las fechas de algunos actos del proceso electoral para que pudiera haber coincidencia en las actuaciones del INE. El INE, con ese precedente, acaba de suspender o de aplazar, digamos, los procesos electorales de Coahuila y del estado de Hidalgo. Aquí el tema es importante. Lo que se aplaza son los plazos para los procesos, no los mandatos. Eso sería otro tema. Si esta situación en la que estamos viendo, la pandemia, se extiende, entraremos en un debate difícil y me parece que tenemos que buscar una solución dentro de los márgenes de la Constitución y de la Convención Americana de Derechos Humanos para superar, porque no sería posible constitucionalmente ni democrático extender, prorrogar los mandatos o poner a funcionarios que no tengan legitimidad democrática. Incluso recordemos que el propio artículo 29 de la Constitución, que prevé la suspensión de derechos humanos en casos de los graves que ahí se establece, y también el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establecen que entre los derechos que no se suspenden aún en emergencia se encuentran los derechos en materia política electoral. Por tanto, ahí sí nos estaríamos enfrentando a una situación difícil. Tendríamos que entonces hacer estas previsiones, hacer las ampliaciones, modificaciones de los plazos, como bien dice Berenice, en términos de lo que dispone el artículo 105, fracción segunda de la Constitución General de la República. Esto es que todas las leyes queden 90 días antes. Y es más, no solo publicadas y promulgadas, sino que esté el plazo y que la Corte se haya pronunciado sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad
antes de los 90 días, porque luego se van hasta el último plazo y dentro de esos 90 días es que la Corte está resolviendo, con lo cual también genera falta de certeza. No por la Corte, sino por los tiempos. Y yo me gustaría que para concluir el programa y la segunda parte, pudiéramos ustedes mencionarme qué es lo que sigue para el Estado de Baja California. Esta sentencia en materia constitucional que ya vimos va a producir muchos efectos. Alguno de ellos será que tendrá que haber una elección en 2 años y ese tipo de cosas. Me gustaría que nos comentaran de su perspectiva qué es lo que sigue después de esta sentencia para efectos electorales. Bere, no sé si quieres empezar. Bueno, o tú, Juan. Bueno, adelante. Gracias. Bueno, aquí es muy importante esta pregunta, consejero, porque además yo siento que también la Corte, el hecho de que emitiera la resolución ahorita, nos da incluso certeza, porque no sabíamos nosotros si iba o no a haber proceso electoral en Baja California, el cual también hubo una reforma reciente a nivel estatal para que iniciara de septiembre a diciembre, y entonces era importante que la Suprema Corte incluso se pronunciara de esta manera tan previa, para efecto de tener certeza si íbamos a tener un inicio de proceso electoral, y también las autoridades electorales locales en Baja California pues también tengan tiempo de organizar un proceso electoral si es que se iba a dar o no, porque imagínense que nos hubiera tocado ya muy pegado al inicio del proceso en principio, para apresurar a las autoridades electorales. Entonces, ¿qué sigue aquí en Baja California? Bueno, yo creo que este es un precedente fundamental, que el mensaje que nos llama o que nos dice la Suprema Corte es: no puede una mayoría parlamentaria vulnerar la Constitución, es decir, hacer un fraude a la Constitución, y principalmente utilizar todos los mecanismos que establece la propia Constitución y las leyes para vulnerar nuestro régimen democrático. Entonces, ¿qué viene? Pues ahora la elección que inicia el proceso electoral que inicia en Baja California en diciembre, y bueno, ya el gobernador, ahora que mencionaba que pues sería como una especie de gobierno de transición, porque ya estaría concluyendo el próximo año su encargo y dando la entrada ya al gobernador, que sí va a durar por el periodo ya total de 6 años. Iván. Aquí nada más comentar para efectos procedimentales es, como sabemos, la acción de inconstitucionalidad tiene por efecto expulsar una ley del sistema jurídico. La regla general es que se declara la inconstitucionalidad de ley y el único efecto es que la norma desaparece. Aquí hay una precisión porque hay algunos efectos con esta particularidad de que generó modificaciones a cuestiones de hecho ya llevadas a cabo esta ley Bonilla, ese artículo transitorio en concreto. Entonces, de manera excepcional, esta acción de inconstitucionalidad tiene efectos. Tiene efectos de revocar y de modificar, ordenar modificar todas aquellas actos jurídicos, normas que tengan que ver con el plazo de 5 años que estaba previsto, porque al dejar sin efectos el artículo transitorio, dejaría un vacío, tendría que pronunciarse, que es lo que hace la Suprema Corte, esto que tiene en jurisprudencia, que suena medio extraño, que es la reviviscencia de las normas anteriores. Para no dejar el vacío de que desaparece la norma, tiene que existir una norma que le dé sustento, entonces, a saber cuál es el periodo por el que sí fue electo. Es decir, no es nada más la declaración de inconstitucionalidad, sino declaro inconstitucional, pero la Corte se tiene que pronunciar por entonces cuál es la norma que va a quedar vigente ante el hueco que generó. Entonces, por los efectos también es un tema interesante, porque es un caso de excepción donde la acción de inconstitucionalidad tiene que tener efectos, entre otros, revivir una norma anterior para que quede certeza de por cuánto tiempo va a gobernar este gobernador, y como dice Berenice, para saber con toda presión si vamos a tener proceso electoral en 2021 en Baja California o no. Entonces, ahí está la sentencia de la Corte, se ocupará cuando veamos el engrose, seguramente estarán previstos estos temas. Y podremos tener claridad en el tema. De manera final, algún comentario breve para cerrar el programa, agradecerles mucho su presencia y pedirles que me hagan un comentario final respecto del tema que pudiera englobar su opinión. Adelante, Beren. Bueno, pues aquí no solamente reconocer el trabajo de la Suprema Corte en esta acción de inconstitucionalidad, ¿no? De el no permitir un fraude a la Constitución y a los principios democráticos, lo cual nos puede dar a los ciudadanos mexicanos de la certeza
de que pues tenemos tribunales constitucionales que estarán para respetar nuestro régimen democrático. Entonces, la verdad es que reconozco la labor y bueno, vamos a ver, esperemos que ya no lo hagan otras legislaturas locales, que ya entiendan el mensaje, porque la verdad yo creo que sí sería vergonzoso el tener que seguir con este tipo de discusiones que para nosotros ya quedó claro de que simple y sencillamente no se puede hacer, no se puede alargar el mandato ya una vez estando electo. ¿Okay? Iván, comentario final. Pues debemos de esperar el engroso de la sentencia y me parece que es obligación de todos los que estamos en este medio electoral, los que nos dedicamos a dar clases en la universidad, de estudiar bien la sentencia, ver los puntos, cómo abordó la Suprema Corte cada uno de los temas y también ser muy críticos en lo que está pasando. Como bien decías, Alejandro, es increíble que estemos celebrando algo que a todas luces era inconstitucional, la independencia de la Corte, celebrando cuando es algo que debería ser una premisa de cualquier autoridad jurisdiccional, su independencia, y que estemos celebrando que es independiente y que se declaró la inconstitucional. Me parece que ahí está un punto en el que debemos de ser atentos. No deberíamos de... ¿Por qué estamos celebrando que la Corte actuó conforme a derecho? ¿Por qué estamos celebrando que se declaró inconstitucional algo que a todas luces era inconstitucional? Entonces es un tema para la reflexión, de autocrítica y de ver cómo estamos y qué calidad de instituciones y de procesos electorales tenemos en este momento. Pues les agradezco mucho su presencia en este programa, les agradezco mucho sus comentarios, agradezco de que en medio de esta pandemia estemos conversando y ojalá no sea la última vez que nos veamos para poder discutir otros temas que seguro serán de interés de las personas que en ocasiones los ven un poco alejados, pero este tipo de charlas trata de aterrizar un poco porque en la vida cotidiana es importante hablar de estos temas. Nos despedimos de la urna y los esperamos en la próxima emisión, agradeciendo la presencia de todas y todos ustedes, agradecer a Bere y a Iván por habernos acompañado en esta emisión. Que tengan una buena semana. Gracias. Saludos a todos. Y es así como llegamos al final de esta edición de La Urna, esta producción del Instituto Electoral de Coahuila. Le queremos agradecer e invitar para que nos siga en redes sociales. Queremos tener comunicación con usted. En Facebook nos encuentra como laurna.programa radiofónico del IEC. En Instagram, programa-radiofónico y en Twitter, @IEC. Queremos tener comunicación con usted. Nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Pásenla muy bien. Hasta luego. Gracias por acompañarnos en una emisión más de La Urna, llevado hasta ustedes por el Instituto Electoral de Coahuila. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión.